Bien, pues hoy tenemos la oportunidad de platicar con Salvador Leiva Morelos Zaragoza. Él ha sido directivo, ha sido uno de los partícipe en el equipo del Instituto Federal de Defensoría Pública, encabezado en ese momento por Netzaí Sandoval, y que ha sido señalado en esa denuncia anónima a la que la ministra presidenta de la Suprema Corte de la Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, ha dado entrada y ha iniciado una indagación sobre este tema. Salvador Leiva ha mantenido una postura de señalamiento continuo y permanente de los rasgos que han distinguido a la gestión de la ministra Piña, particularmente en el caso relacionado con el llamado caso Wallace, que está también en el fondo de todo lo que ha planteado en esa denuncia anónima, lo que se ha dado entrada por parte de la ministra Piña. Está con nosotros Salvador Leiva, a quien agradezco la amabilidad de compartir con nosotros sus puntos de vista. Salvador, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un saludo a ti y a tu auditorio, como siempre. Un gusto estar contigo. Igual, gracias, Salvador. Salvador, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué es lo que está sucediendo con esta denuncia anónima a la que se ha dado entrada y en la cual te mencionan junto con otros partícipes en diferentes momentos de ese esfuerzo o trabajo interno en el Poder Judicial Federal? ¿Cuál es tu primera lectura, Salvador? Pues mira, Julio, apenas ayer tuve conocimiento de la denuncia como tal. No había visto el documento, lo que se está denunciando, este documento de 35, 36 páginas. Yo había visto el acuerdo, donde menciona algunas cosillas. Pero más allá de los fines o las razones por las que este acuerdo y esta denuncia ahora también se filtraron probablemente por la propia oficina de la ministra Norma Piña, con los fines o las intenciones que tuviera, ya sea con fines políticos para afectar las elecciones, todo lo que ya ha mencionado el ministro Saldívar. Lo que me preocupa, o más bien mi lectura, y que creo que no estamos, se está perdiendo un poco de vista, es que Piña está influenciando directamente en el caso Wallace. Es decir, el solo hecho de haber permitido la publicación de un documento oficial firmado por la ministra presidenta, donde se está señalando, y aquí tengo que hacer un paréntesis porque hay quienes han querido matizar diciendo que, bueno, es que esto solo es un acuerdo de inicio de investigación, no se están determinando responsabilidades. Eso es cierto. Y si se hubiera mantenido en sigilo como tendría que haber sido, así sería. Pero al haberlo hecho público, esto lo que está haciendo es una condena pública. Ya de entrada están condenando a todas las personas que aparecemos ahí a los hechos que dicen. Y en lo que respecta al caso Wallace, está señalando que hubo presiones para, en particular, en relación con los alegatos de tortura de Juana Hilda, que fue torturada para obtener una confesión de un crimen que no cometió y que no cometió nadie más de sus coacusados, y grabada por la entonces Seido. Al hacer eso, Piña está incidiendo directamente en un caso en particular, en el de Juana Hilda, que va a resolver la Suprema Corte, o que tendría que haber resuelto la Suprema Corte, porque ya se van a cumplir 2 años sin que haya ni siquiera el proyecto de resolución, siendo la máxima autoridad del Poder Judicial. Este caso, lo que se ha reclamado desde el principio es precisamente las presiones externas e internas que han habido para determinar o para resolver, en cierto sentido, ya sea condenar o absolver. Y hoy, 18 años después, el último pronunciamiento público de una persona funcionaria pública es el de nada más que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, eso ya manchó y ya afectó a la Suprema Corte, y es un mensaje no solo para el resto de sus colegas, los ministros o ministras que van a resolver efectivamente el amparo directo de Juana Hilda, sino para cualquier juez o jueza que esté resolviendo alguno de los procedimientos que involucran a sus coacusados, es decir, a Jacobo, a Albert, a Tony, a César y a Brenda. Salvador, por lo que me dices, el tema denso, oscuro, viscoso del expediente Wallace está definiendo buena parte de lo que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia bajo la presidencia de Norma Piña. Ha incorporado a su ámbito cercano a alguien relacionado con este caso y pareciera, ha nombrado específicamente el tema en esta se ha mencionado en esta denuncia anónima a la que se le da sentido. ¿Por qué sigue tan presente el caso Wallace imprimiendo su sello en acciones de alto nivel judicial?
Yo no tengo duda, Julio, en que hay una relación entre Isabel Miranda y Norma Lucía Piña, y no de ahora, de hace muchos años. Es curioso que en cuanto salió la publicación o se filtró este acuerdo de inicio de investigación, la primera persona que salió públicamente antes de este pasante de derecho de la Organización Mexicanos contra la Corrupción fue Isabel Miranda, diciendo yo denuncié a Salvador Leiva y a Arturo Saldívar. Curioso, la denuncia sí me señala como uno de los denunciados, pero no me incluyeron en el acuerdo. ¿Por qué? Porque probablemente esos mismos hechos ya están en alguna de las otras investigaciones que inició la Suprema, que inició el Consejo de la Judicatura, precisamente derivado de denuncias de Isabel Miranda, de las cuales una de ellas inició por una denuncia anónima. Ujú. Salvador, de los señalamientos que te corresponden a ti, ¿tú qué responderías? No tienen sentido, Julio. Primero que nada, lo que señala el acuerdo de inicio de la investigación es que presioné por instrucciones de Netzaí a María Dolores Vera Murcia para que alegara tortura en este caso, lo cual no tiene sentido. María Dolores Vera Murcia no era defensora cuando nosotros llegamos a la defensoría, era delegada, es decir, ella no representaba directamente a nadie. Ella fue la defensora de Juana Hilda en el 2005, precisamente cuando fue torturada, y fue la defensora que no estuvo presente en la confesión que se grabó en la Seido. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque precisamente lo que va a resolver la Suprema Corte es eso, si hubo o no defensa entre muchas otras cosas. Lo que va a resolver es si hubo o no una defensora pública federal y si Juana Hilda tuvo una defensa adecuada durante la investigación, cosa que no ocurrió. Al hacer esto y al hacer público este acuerdo donde se dice que se presionó a esta supuesta defensora, que no era defensora para ese entonces, para que alegara torturas, lo que están queriendo decir es que el alegato de tortura de Juana Hilda es falso y que fue fabricado. Esto en un caso que va a resolver la Suprema Corte de Justicia. O sea, la gravedad es gigante. Una ministra presidenta hablando y prejuzgando públicamente, porque se hizo público al haber hecho público este documento firmado por ella, en un caso que va a resolver la Suprema Corte y que además es de trascendencia nacional. Estamos en presencia de una guerra, en un cruce de acusaciones que en el fondo señalan situaciones muy complicadas de tráfico de influencias, de presión sobre magistrados, sobre jueces de un lado y del otro se acusa también a la actual presidenta de la Corte, Norma Piña, de una serie de hechos que afectan procesalmente lo que se está ventilando por una parte y por otra de incursión facciosa en el ámbito electoral y político. ¿Cómo explicar ese cruce de acusaciones, esa guerra de lodo? A fin de cuentas, ¿quedará exhibida la podredumbre interna de un poder como el Poder Judicial, Salvador? Totalmente, Julio. Yo creo que dentro de lo que esto va a terminar mal para todo el mundo, pero más que nada para las personas usuarias del Poder Judicial, como es el caso de Juana Hilda, quienes se están viendo afectadas con estas decisiones, con estos pronunciamientos, con estas investigaciones. Eh, pero por otro lado, creo que también va a detonar resultados positivos, es decir, se va a establecer el procedimiento para denunciar a una ministra o un ministro ante la Suprema Corte, es decir, ya se van a sentar esas bases, lo que va a abrir la puerta para que en un futuro no tan lejano podamos denunciar no públicamente, ante la Suprema Corte a cualquier ministro o ministra que consideremos está actuando mal. Entonces, todas estas acusaciones también públicas de si tal o cual tiene un departamento de no sé cuántos millones, etcétera, también ya las vamos a hacer llegar a la Suprema Corte. Y por el otro lado, también creo que vale la pena que se investigue a quién es la cabeza del Poder Judicial. Ya hasta que esto que hicieron de difundir los nombres y apellidos señalándoles de corruptos de no recuerdo cuántos jueces y juezas fueron los que son señalados de haber aceptado las presiones de Arturo Saldívar, que yo no digo que sean ciertas o no, pero están señalando a jueces y juezas que están en activo, es decir, está señalando a gente de su propia casa. Señaló a su actual director general de Derechos Humanos, Arturo Guerrero Saldívar. Señala indirectamente al titular de la Unidad de Supervisión y Evaluación de la Defensoría Pública, quien también sigue trabajando con Taisa Cruz Parcero. Entonces, va a ser interesante que abran y si encuentran algún tipo de responsabilidad, también me parece muy importante que no solo que se señale quiénes son los responsables, sino que se establezcan los mecanismos para que situaciones así no puedan pasar. Y ahí sobre las presiones también, a mí sí me gustaría hacer un comentario. Yo no es que defienda al ministro Arturo Saldívar o no, pero ahora que estaba viendo las notas de Riva Palacio y demás, del famoso piso 14,
Y quiero contar una anécdota muy personal, que es que yo también pasé por ese piso 14. No estaba el ministro, fue con Carlos Altizar, pero no fue para recibir presiones ni del ministro ni de su personal, al contrario, fue para escuchar las presiones que estaba ejerciendo Sara Irene Herrerías al ministro presidente para que dejáramos de denunciar y de demandar en casos de tortura, que el ministro nunca se dio. Distinto a la ministra Piña, que después de mi renuncia, la primera semana se reunió Taisia Cruz Parcero con Sara Irene Herrerías, y a la siguiente semana y a la fecha no se denuncia, no se presentan demandas contra la Fiscalía, es decir, ya no se molesta a la Fiscalía General de la República con denuncias ni con demandas. Entonces, ellas sí se dieron a las presiones de la Fiscalía General, que durante 4 años intentaron con el ministro Arturo Saldívar y nunca se dio. Salvador Leiva, Alpizar, una pieza fundamental, se dice la mano derecha del ministro Saldívar, acusado ya desde también por denuncias anónimas desde 2022, si no me equivoco. Eh, ¿Qué tanto tú que la viviste adentro, qué tan difícil es la batalla para tratar de sanear un poder como el Poder Judicial Federal? Yo he escuchado, he entrevistado personas que hablan de lo que sucede adentro de la Fiscalía General de la República y dicen es que es imposible avanzar entre tanta urdimbre, tanto tramado de complicidades, de enredos, de trampas, de dilaciones, de pérdida de expedientes, de manejo de criterios débiles intencionalmente para favorecer a ciertos segmentos. ¿Qué tan dura fue la batalla? ¿Qué tan dura es para sanear desde adentro? Es una batalla gigante, Julio. Y más allá de los mecanismos, porque creo que habían mecanismos para sanear, digamos, en temas de capacitación, en temas de selección de ingreso, etcétera. Y el ministro Saldívar tuvo varios aciertos en ese sentido, los concursos, la carrera judicial, etcétera. El problema dentro del Poder Judicial, siendo una institución tan grande y toda hay una especie como de culto, ¿no? Cuando pertenecen al Poder Judicial. O sea, este hashtag de yo, todos somos Poder Judicial, no, no es cierto. O sea, el Poder Judicial es una minoría de élite que tiene sueldos altísimos, que tiene prestaciones, que no digo que estén mal, pero no representan a la sociedad. Eh, Sin embargo, también existe como una especie de complicidad implícita, como un pacto de complicidad y de silencio entre los propios funcionarios y funcionarias en todas las materias, o sea, en temas de acoso sexual, acoso laboral. Existe esta permisividad del hostigamiento y del acoso laboral porque tienen puesta la playera del Poder Judicial, ¿no? Eso por un lado. Y los mecanismos de rendición de cuentas, particularmente cuando se trata de funcionarios de alto rango, es decir, jueces, magistradas, personales directivos, etcétera, no sirven y se utilizan eh, arbitrariamente por quien esté en el Consejo de la Judicatura decidiendo a quién sí, a quién no investigar, a quién le notifico la investigación nada más para amedrentarlo, sepa que se le está investigando y que se le puede destituir, pero la misma denuncia anónima que se puede desechar en un día, como lo ha hecho muchas veces la ministra Piña, se puede abrir y se puede destituir a alguien con esa misma denuncia. Yo te pongo el ejemplo, en el caso Wallace. Yo presenté una denuncia contra Taisia Cruz Parcero como directora general y contra Sofía Castro, que es la secretaria técnica de combate a la tortura, en el mismo mecanismo con el que entró esta denuncia anónima, solo que yo la presenté con nombre y apellido, el mío pues, con la documentación de los expedientes, es decir, con pruebas y evidencias de las irregularidades. Son varias las irregularidades que denuncié, pero una de ellas se relaciona con haber dejado sin representación a Juana Hilda y a Brenda en el tema de los espectaculares. Y después de un intento de desecharla por la consejera Lilia Mónica Benítez, que es amiga cercana de Taisia Cruz, y eso es público, porque ha apoyado públicamente no solo a Taisia, sino a su hermano, publica su libro, etc. Presenté una segunda denuncia donde copié a la ministra Norma Piña y a todas las consejeras y consejeros señalándoles estas irregularidades y esta parcialidad, es decir, diciéndole ninguna denuncia que se presente contra la Defensoría Pública va a proceder. Y yo lo único que recibí y que he recibido hasta la fecha es un acuse de la oficina de la ministra Norma Piña. Es decir, ni siquiera tengo un número de investigación, no me enviaron ningún acuerdo de inicio de investigación. Entonces, a eso me refiero con que esto es sumamente arbitrario y que se presta, por falta de normativa, a este tipo de cuestiones, ¿no? A recibir una denuncia anónima, iniciar lo que ha llamado el ministro Arturo una cacería de brujas, eh, o para que te desechen y no tengas ningún mecanismo en realidad
pelear las irregularidades o las faltas administrativas que pueda cometer un funcionario del Poder Judicial. Bien, Salvador, pues cierro solo preguntando, ¿te vas a presentar alguna contrademanda, alguna acción judicial por todo esto que está sucediendo? No, Julio, yo creo que, mira, para empezar, me parece una pérdida de tiempo porque, insisto, estos mecanismos no funcionan como están establecidos hoy en día. Ni voy a denunciar ni voy a participar en ninguna de estas investigaciones en lo que tiene que ver con el caso Wallace. Eso sí, también lo adelanto. Eh, yo creo que hay un mensaje de piña por las menciones a las personas que siguen en el Poder Judicial, de personal que estuvo con Etsaí, personal que estuvo con Carlos Alpizar y personal que estuvo con el ministro Saldívar y que siguen en el Poder Judicial, en el equipo cercano de Piña, de estás mencionado porque si no hablas y no delatas a quienes fueron tus jefes anteriores, vamos por ti, ¿no? Entonces yo no quiero que nada de lo que yo pueda usar sea usado o en mi contra o en contra de alguien. Donde sí voy a hacer alegatos y donde sí voy a presentar todos los argumentos necesarios es en la defensa de Brenda y de Juana Hilda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, ¿Por qué? Porque esto es precisamente lo que se está peleando en este caso, la incidencia de funcionarias y funcionarios públicos en el caso Wallace. Y qué mejor ejemplo que la ministra presidenta, hoy en día, 18 años después. Bien, Salvador, pues muchas gracias por esta entrevista. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Julio, un gusto como siempre. Igual, hasta pronto, Salvador.